Tremendo, Amalia. Este sí que ha sido el año en el que se ha descubierto, por ejemplo, que en nuestro país andaba, pero a sus anchas, don Sebastián Marcet Cabrera. No hay eh, forma de justificar al gobierno, Cacho y queridos amigos, porque eh, es muy difícil escaparse si no hay protección, si no hay un aparato que le dé protección, no solo una persona, un aparato, ese aparato es la policía, ¿no? Y luego en 2 años monta una infraestructura que le permite exportar toneladas de droga, toneladas de droga. Y eso solo es posible con el amparo, no solo de la policía. ¿Tú piensas que la policía puede hacer algo a espaldas del ministro de gobierno? Yo lo dudo, yo lo dudo. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes, queridos amigos. Hola, Cacho Herrera, al otro lado de la pantalla. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Amalia, amigos del planeta, ¿cómo están? Estamos en miércoles 20 de diciembre, estamos a 4 días de la Nochebuena, a 5 días de la Navidad, así que todos ya preparándose para estas fiestas de fin de año. Pero la noticia continúa, los análisis también, y quisiera comenzar, Amalia, si me permites, con la última noticia en relación a la Argentina y a cómo se intenta salir de la crisis durísima en términos económicos en el país vecino. Debo contarte que se ha anunciado para hoy, cuando va a haber una marcha, la primera marcha que va a enfrentar el gobierno de Javier Milei, se ha anunciado que el presidente de Argentina va a presentar un mega decreto que contiene quizás las medidas más importantes para encarar la crisis económica en su país. Se dice que es un decreto que tiene más de 600 páginas, que va a derogar 3.500 normas del kirchnerismo, del peronismo, que han generado el descalabro que se vive en Argentina, y lo va a hacer a través de una cadena nacional de medios de comunicación este miércoles en Argentina. Entonces, no sé si la movilización que está organizada para hoy tendrá el impacto que seguramente sus organizadores estaban buscando, mientras el presidente Milei esté hablándole a todo su país a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales, explicando, seguramente con mucho detalle, en qué consistirán estas medidas, este mega decreto que se pone en vigencia, que es una especie de mecanismo que tiene como potestad el presidente de la Argentina cuando existen circunstancias de emergencia nacional en su país. Así que vamos a estar atentísimos a lo que suceda con la presentación del mega decreto y los contenidos de esta norma que se va a poner en vigencia a partir de este miércoles. Amalia, amigos que nos están observando. Hoy es un día histórico en relación a las movilizaciones en la Argentina. Piensan colmar el centro de Buenos Aires para protestar contra el ajuste que alguien dijo es resultado del desajuste del kirchnerismo. Pero bueno, la gente va a salir a las calles y vamos a ver si Patricia Bullrich va a poder hacer la lista de los participantes para quitarles los beneficios sociales, etcétera, etcétera. Lo veo muy difícil, muy difícil. Cacho, volvamos a la evaluación de este 2023 que está en su recta final, ¿te parece? Sí, adelante, Amalia. No, quería puntualizar a propósito de la Argentina y de las movilizaciones, que este año, extrañamente, hace un año sin movilizaciones, sin grandes movilizaciones en el país.
salvo la de los cooperativistas mineros que hicieron retumbar y estremecer la ciudad de La Paz y como siempre se salen con su gusto. Pero movilizaciones con causas justas, movilizaciones de la oposición, no han habido ninguna. Creo que tiene que ver con el cansancio de lo que fue el 21 y el 22, la gran lucha de los 36 días por el censo 2023, que no se logró, pero se realizará el próximo año. En fin, creo que hay una fatiga, un cansancio, pero además un enorme temor por la represalia del gobierno, la aplicación de la guillotina judicial resulta efectiva. Ha sido el Comité Cívico Pro Santa Cruz que se puso a la cabeza de todas las anteriores luchas y que ha estado bastante golpeado por las demandas y los procesos contra sus principales dirigentes. A pesar de ese, podríamos decir, cuarto intermedio que le ha dado bastante aire, oxígeno al gobierno de Arce Catacora, han habido luchas memorables este año, individuales, pero memorables. Una de ellas, la de Amparo Carvajal, es imposible no mencionarla. Esto ocurrió cuando, en julio, medio año, el local, la casa de la Asamblea de los Derechos Humanos en La Paz había sido tomada por una banda de vándalos financiados por el Ministerio de Gobierno que se autoproclamaron representantes de la Asamblea de Derechos Humanos y tomaron a la mala esa instalación que es un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Y Amparo Carvajal quedó fuera. Movilizó a un sector interesante de la población, hizo vigilia, pero era en la parte de atrás, no la veía nadie, hasta que se trasladó a la avenida central, a avenida 6 de agosto, y esa escalera es histórica, puso la escalera y se subió, y allí se quedó prácticamente en huelga de hambre, en vigilia, pero no había como subirle regularmente los alimentos, el aseo, en fin, y logró la mitad de lo que se proponía, logró desalojar a quienes ocupaban ilegalmente esas instalaciones, pero no logró recuperar para la Asamblea de Derechos Humanos, la legítima, la encabezada por Amparo Carvajal, pues no logró recuperar esas instalaciones. Algún día se logrará. No sé si tienes alguna otra lucha memorable este año. Quizás más que una lucha en concreto es razonar sobre por qué esta quietud en términos de movilizaciones en nuestro país. Y en mi criterio tiene una clave, tiene un hecho que de alguna manera promueve esta quietud. Es la detención y luego el encarcelamiento de quizás el principal opositor en términos de lucha callejera, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ¿no? Estamos a días, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se detuvo al gobernador en Santa Cruz, se lo trajo a La Paz y 2 días después, el 30 de diciembre, ya estaba en Chonchocoro. Y como tú has dicho muy bien, no se produjo a partir de ese momento ninguna marcha masiva en Santa Cruz, ningún cabildo, como los que nos tenían acostumbrados los ciudadanos de Santa Cruz, y quizás eso también ha bajado el ánimo para seguir en las luchas callejeras. Y por supuesto, esto ha sido de alguna manera reemplazado por luchas personales como las de Amparo Carvajal, que realmente es digno de destacar, porque una activista octogenaria se enfrentó sola, prácticamente sola, al margen de sus compañeros que siempre la han apoyado, con el poder que tenía en ese momento, o que tiene todavía el Ministerio de Gobierno. Así que es destacable esta lucha, pero hay más, Amalia. Tú tienes una lista también de otras luchas
personales que hay que destacar. El caso de Fede Morón, este concejal de Santa Cruz, lo adoro a Fede Morón, un joven combativo que ha venido haciendo denuncias sobre el mal manejo, la corrupción en la alcaldía de Santa Cruz, dirigida por Johnny Fernández, que fue electo con voto de la oposición y se pasó rápidamente a los brazos del oficialismo. Bueno, Fede Morón fue acusado falsamente de participar en el negociado de los ítems fantasmas, es decir, de vender ítems y beneficiarse con el cobro de esos ítems, porque son fantasmas. No tenía nada que ver con esta acusación. Y al final, después de varios meses de detención, de proceso, él pataleando, diciendo no tengo nada que ver, me han montado este caso, resulta que el denunciante, porque era un denunciante, un tipo al que nadie lo conocía, tengo por ahí anotado su nombre, se llama Joshua Jan Noti. Jan Noti había sido yerno del alcalde que le presentó la denuncia por encargo del alcalde y que le pagaron. Él dice en su declaración, a mí me presentaron un papel y me dieron 1.000 bolivianos. Yo firmé el papel sin saber qué era, pero después se arrepintió y fue a la casa de Fede Morón, donde estaba detenido con detención domiciliaria, y le dijo, discúlpame, no sabía. Y se retractó. Fruto de eso, Fede Morón está libre. Bravo. Pero qué lucha la que dio, ¿ah? ¿Qué lucha? Quisieron replicar de mala manera, Amalia, en Santa Cruz, la gestión de Johnny Fernández, este escarmiento que de alguna manera se aplicó con Luis Fernando Camacho. O sea, ¿a qué me refiero? Es detener, enjuiciar, procesar a quien está generando complicaciones y con eso acallar al resto, ¿no? Porque además del concejal Federico Morón, que realmente lo hace muy bien en términos de fiscalización, está el concejal Juan Carlos Medrano, que también es de su bancada, está Mamén Saavedra, que es de Demócratas y que también lo tiene ahí bien marcado a Johnny Fernández. Entonces, ante tanta crítica, dijo, los voy a escarmentar metiendo a la cárcel a Federico Morón. No lo ha logrado, efectivamente, y la verdad que eso también es digno de destacar en nuestro balance. Una lucha que no tiene ese resultado feliz es la del presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Ojopi, Así es. que es víctima de esta persecución y falsa acusación. Está perseguido y detenido desde la huelga de los 36 días, estoy hablando del año pasado, la lucha por el censo 2023. Resulta que en Puerto Quijarro, que es frontera con el Brasil, había la huelga y la policía salió con todo a lanzar gases y fruto de esos gases murió un empleado de la alcaldía. Los empleados de la alcaldía fueron obligados y volcados a destrozar los bloqueos, una alcaldía masista, y sus empleados salieron pues a desbloquear y desbloquear a la mala. Los cívicos resistieron y salió la policía, lanzó gases y fruto de los gases se ahogó uno de los empleados municipales. Bueno, el hijo del fallecido ha declarado públicamente que su padre no murió fruto de una supuesta terrible golpiza que le habrían dado los cívicos de Puerto Quijarro. No es cierto. Murió asfixiado por los gases, de tal modo que el responsable es el ministro de gobierno que administra la policía, y por encima del ministro de gobierno, el presidente del Estado plurinacional. A pesar de la declaración del hijo, ¿verdad? Pues no, a Mario Enrique Rodríguez Ojopi, así se llama,
eh, sigue perseguido y ahora lo más que ha logrado es que lo lleven a la cárcel de Puerto Quijarro, por lo menos cerca de la familia y no detenido en Santa Cruz. Pero ha sido una lucha tenaz y sigue siendo una lucha como la de todos los presos políticos. Esos son los tres casos que quería mencionar como luchas individuales notables de este año 2023. Así es. Adicionalmente, Amalia, amigos, existen evidencias que dan cuenta de que la persona que falleció, este funcionario municipal, en octubre, en el primer día del paro de los 36 días en Santa Cruz, hay unos chats, hay capturas de pantalla, hay audios de las conversaciones telefónicas en las que se le ordena ir al puente que une Puerto Quijarro con Corumbá para evitar el bloqueo de los cívicos, de los ciudadanos de ese municipio fronterizo. Nada de esto ha valido, nada de nada ha valido, y entonces él está cumpliendo una detención en Puerto Quijarro, pero claro, me imagino con la pena, con la angustia de que es un proceso injusto, todo apunta a que no tuvo nada que ver, pero está ahí bajo el sometimiento de la justicia, que se ha puesto siempre de rodillas en este gobierno. Cacho, te propongo pasar a uno de los temas más candentes en el país. Si bien no han habido movilizaciones este año ha sido el año del boom económico, no para el gobierno, no para el pueblo de Bolivia, pero sí el boom económico para el narcotráfico. Tremendo, Amalia. Este sí que ha sido el año en el que se ha descubierto, por ejemplo, que en nuestro país andaba, pero a sus anchas, don Sebastián Marcet Cabrera, un joven de 32 años en este momento, uruguayo, dedicado al narcotráfico hace varios años, y que ingresó al país en 2021, en su último ingreso, porque también hay datos que señalan que ya lo hizo en 2018, ingresó, comenzó a hacer sus actividades y para enmascarar su principal actividad ilícita, que es el narcotráfico, comenzó a hacer movimientos empresariales, se dedicó a comprar equipos de fútbol, al espectáculo, bienes raíces, tenía vehículos de alta gama, pero por montones, en varios inmuebles adquiridos o alquilados en la ciudad de Santa Cruz, y todo el mundo decía, este hombre, este joven, realmente, ¿de dónde vino con tanto dinero? ¿Cómo se hacen las cosas? Y si no fue, sino que hasta una alerta en una reunión de ministros del interior de gobierno a nivel del Mercosur, que le pasan el dato a don Eduardo del Castillo diciendo que había un elemento del narcotráfico vinculado al PCC del Brasil operando en Bolivia. Se hizo un operativo, se montó un operativo para capturarlo, pero alguien le pasó el dato, él agradeció a un jefe de la Fuerza Antidrogas de nuestro país, porque le pasaron el dato de que efectivamente lo iban a detener el sábado 29 de julio de este año en la ciudad de Santa Cruz. Él, ya alertado de esto, hizo maletas, guardó la ropa de él y de su familia y eludió el operativo antidrogas que debía terminar con su captura. Hago un paréntesis. ¿Te imaginas, Amalia? ¿Se imaginan, amigos, qué hubiera ocurrido si se lo detenía? Bueno, realmente hubiera sido un hit, un golpe comunicacional, de efecto comunicativo para el gobierno. Imagínense haber capturado al principal narcotraficante, un pez gordo del narcotráfico en Bolivia. Bueno, esto no ocurrió porque recibe protección de la policía, huye de nuestro país, y ya se van a cumplir 5 meses de que no se sabe dónde está. Se ha convertido en el narco que nos tiene expectantes a los bolivianos cada vez que hace un video o una entrevista con algún canal extranjero, y así que no se sabe nada. La organización que supuestamente montó, según el gobierno, ha sido desarticulada, aunque han ido liberando varios de los detenidos en el último tiempo, pero no se ha sabido nada de Sebastián Marcet Cabrera, el narco fugitivo uruguayo. No hay forma de
justificar al gobierno, Cacho y queridos amigos, porque es muy difícil escaparse si no hay protección, si no hay un aparato que le dé protección, no solo una persona, un aparato, ese aparato es la policía, ¿no? Eh, pero no es solo la huida, es la instalación, Cacho. Si tú has ido de casualidad a renovar tu carnet de identidad, vas a ver que los funcionarios encargados de esta tarea son muy cuidadosos. Ven los antecedentes, en fin, los certificados de nacimiento, en fin. Marcet ya tenía carnet de identidad boliviano cuando estaba detenido en Dubái, por favor. Ya tenía residencia en Bolivia. Cuando llega acá, saca los carnets de identidad que quiere, con el nombre que quiere. Y luego, en 2 años, monta una infraestructura que le permite exportar toneladas de droga. Y eso solo es posible con el amparo, no solo de la policía. ¿Tú piensas que la policía puede hacer algo a espaldas del ministro de gobierno? Yo lo dudo. Por eso cuando hay ese encuentro tripartito entre los ministros de gobierno de Paraguay y Uruguay, y ambos le dicen a el boliviano Eduardo del Castillo, oye, hay un narco pesado en Bolivia, voy a averiguar, no, yo creo que leyendo entre líneas le dicen, oye, no te hagas el bobo, agárralo, está en tu ámbito. Y entonces se hace el operativo para agarrarlo y le abren la puertita trasera para que se escape, ¿no? No es la primera vez, Cacho. Yo diría, Marcet es el narco que sella la gestión de Arce Catacora. Pero hay antecedentes, varios, pero 2 grandes, rapidito. El 22, y hay un hilo conductor, que es Johnny Aguilera. Hay un hilo conductor. El 22 aparece otro narco, nos desayunamos que hay otro narco, que es Nayar. Yo no sabía de la existencia de Nayar. Al igual que el uruguayo Marcet, que hacía y deshacía, Nayar hacía y deshacía en Porongo, era el dueño de Porongo. Porongo está muy cerca de la capital. Y allí hay un triple crimen, y gracias a ese triple crimen de policías es que nos enteramos de la existencia de Nayar, que al igual que Marcet tiene mansiones, tiene carros, inocultable en un país de pobres, ¿no? No es que todos tenemos mansiones y que entonces se mezclan con la gente y que pasan desapercibidos, no. Su presencia es notoria, aparecen con unas mansiones, casas con piscinas, en fin, autos de todo tipo, Cacho, pero no 1 o 2, sino por docenas, parrandas, fiestas, en fin, un poco más y le ponen un gran letrero narco a la vista, y eso era Nayar en Porongo. Y mueren 3, matan a 3 policías. Y bueno, y aquí está el hilo conductor, el comandante de la policía, Johnny Aguilera, y Johnny Aguilera condecora a uno de sus hombres de confianza, porque este hombre de confianza, este capitán, resulta que supuestamente ayudó para que Nayar se entregue, pero en realidad lo había protegido, y después se sabe que 2 policías de la confianza de Johnny Aguilera eran parte, compinches de Nayar, y que le habían proporcionado las armas, y hasta se cree que
son los que dispararon contra sus propios camaradas, los 3 que fallecieron. Fruto de eso cae Johnny Aguilera. Es decir, no solo hay protección, sino hay participación entrañable, ¿verdad? Con un narco como Nayar, que es yerno de un narco que está detenido. Einar Lima Lobo, yerno de Einar Lima Lobo. Lima Lobo es un clan pesado, que tiene asiento en San Joaquín. Cuando Nayar no es que es buscado, pero entra en arreglo con cómo, a ver, se va a entregar, no se va a entregar, le permiten viajar a San Joaquín en una aeronave, llega a San Joaquín, parece que deja plata y vuelve, y ahí sí lo muestran, ahí sí se entrega, entre comillas, porque ya no hay nada. Fruto de esa entrega, condecoran a uno de los compinches, ¿verdad?, de Johnny Aguilera. Y luego resulta que lo procesa. Cuando va a entrar a la cárcel dice, ojo, voy a hablar. Por supuesto no entra a la cárcel. Lo que quiero decir es que el hilo conductor de todas estas historias, es Johnny Aguilera, el que estaba de comandante de la policía en el caso Nayar. 2 de sus estrechos colaboradores resultan que no es que estaban persiguiendo a Nayar, sino que eran amigos y no sé si socios de Nayar, los que le proporcionaron las armas para matar a los policías. Incluso se dice que participaron en el asesinato. Es muy grave. Ninguno de los 2 está preso. Cuando uno de los 2 colaboradores de Aguilera iba a entrar a la cárcel, él dijo, me meten a la cárcel y hablo. No entró a la cárcel. Johnny Aguilera fue destituido por eso, porque era tan evidente el vínculo con el narcotráfico que lo destituyen. Y luego lo posesionan de segundo hombre del Ministerio de Gobierno. Y este segundo hombre del Ministerio de Gobierno es el responsable del caso de Marcet, finalmente, ¿no? Y también de este otro crimen de un policía y de un informante en la pieza 503 de un hotel residencia en Santa Cruz, donde aparecen muertos. Y ¿quién es el vocero de esta historia? Muy parecido a lo de Nayar, es Johnny Aguilera, el que dice, el que no dice, el que cuenta una historia muy distinta a la que cuentan los testigos, los empleados del hotel, que tienen que conseguir un abogado para defenderse porque están en contra del Ministerio de Gobierno, por lo menos en contra de la versión del Ministerio de Gobierno, que dice que un narco llegó y los mató. No llegó ningún narco, llegó un policía. El único que entró ahí fue un policía, mano derecha de Johnny Aguilera. O sea, Cacho, estamos hablando de algo muy grave. En cualquier otro país ya caía, no el ministro de Gobierno, ya caía el presidente, porque son vínculos muy estrechos, fruto, es decir, constatados por los acontecimientos. Y que este relato empieza el 21, cuando Evo Morales denuncia que el gobierno está protegiendo a unos narcos que tenían un tremendo laboratorio en el Valle de Sacta. No sé si te acuerdas de ese caso. Sí. Y todavía hay un hecho anterior, ¿no?, que es la detención de Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas, el último de Evo Morales, que cae cuando estaba por cruzar la frontera al sur del país, y ahí comienza todo este enredo, este narco enredo en el que estamos ahora, y que efectivamente ha tenido en el 2023 el apogeo del narcotráfico en nuestro país, con Misael Nayar, detenido el año pasado por el triple asesinato, miembro del clan Lima Lobo, porque es esposo, es pareja de la hija de Einar Lima Lobo, conectado también con
una ex alcaldesa o alcaldesa en un municipio del Beni que también tuvo vinculaciones con el narcotráfico. Está Sebastián Marcet y toda esta organización que montó en la ciudad de Santa Cruz, a vista y paciencia de todos, porque aquí también hay que responsabilizar a las élites cruceñas que saben quién es quién, saben qué hacía Nayar, además de los cuadratracks que manejaba, de sus lujosos cuadratracks, sabían lo que hacía Marcet, además de sus apetitos por el fútbol y por el espectáculo. Entonces, esta protección también se extiende este año, por ejemplo, a un jovencito, sicario del PSC, Igor de Oliveira, alias el Irak, que es detenido en Santa Cruz y que en 2 días, cuestión de horas, es devuelto al Brasil para que supuestamente cumpla ahí una pena, pero da la sensación de que se lavaron las manos y entregaron al sicario del PSC, el principal responsable del estado de Mato Grosso, y se deshacen de Irak, de Igor de Oliveira, este joven brasileño, experto en asesinar gente por ajustes de cuentas. Y ajustes de cuentas, Amal, hemos tenido un montón este año, en el Beni, en Santa Cruz, en Cochabamba. Los sicarios están haciendo de las suyas, porque me imagino que cobran una cantidad fuerte de dinero y matan al rival o al adversario que les está provocando problemas en el negocio del narcotráfico. Se ha expulsado también, se puso en la frontera con Perú a un narcotraficante de origen mexicano, que también nadie sabía de la existencia de este señor hasta que fue puesto en la frontera con el Perú. Entonces, el narcotráfico ha tenido una incidencia bárbara, predominante este año en las actividades principales del país, y como has dicho muy bien, Amalia, ha penetrado a las entrañas mismas del poder en nuestro país. Y esto es muy grave porque es el anticipo de una sociedad que se va a volver cada vez más violenta. Cada vez. No tengo la lista de todos los asesinados por narcotráfico, pero en el Chapare es de todos los días. Es de todos los días, ¿no? Esto es lo que se ve. Y lo otro que se ve son los reportes de los países vecinos. Bolivia causa unas tempestades de nieve blanca en los países vecinos. Por eso es gracioso que el informe del ministro de Gobierno diga que se han hecho más de 600 operativos en el Chapare, el 90% de los operativos contra las drogas, que se han encontrado más de 600 laboratorios, que es un montón, 600 laboratorios, pero se ha decomisado solo 400 kilos, poquito más. 400 kilos, pues es apenas una carga de avioneta, no es nada más. No ha caído ni un narco de la pesada, ni un narco de la pesada. 400 kilos y 600 laboratorios destruidos, la mayoría en el Chapare. Pero por un laboratorio que se destruye, hay 5 que se construyen. Eso se desprende por la cantidad de droga. ¿Te acuerdas del avión de BOA que aterrizó en España? ¿Te acuerdas qué cantidad de droga llevaba? 2 toneladas. 2 toneladas. 2 toneladas que se producen en el Chapare, se refinan en el Beni, bueno, tremendo. Todos los países están marcando decomisos récords en sus países. En Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, es cocaína del país. Hay un apogeo. Y esto es lo que explica, Cacho, que la crisis económica, la falta de dólares en el Banco Central, tenga un colchón. Es decir, esa falta de dólares en el Banco Central no ha repercutido, no se ha convertido en un proceso inflacionario, porque hay, ¿no?, una cantidad de dólares indefinida, pero cerca de los 1.000 millones de dólares que genera el narcotráfico. Y que eso está en la plata de los narcos, que no es un cartel.
sino que son muchos clanes familiares produciendo el narcotráfico. No solo en el Chapare, en el Alto, Santa Cruz, ¿no? La gente no sabrá leer y escribir muy bien, pero que sabe de química, sabe hacer laboratorios donde sea, aprovechando cualquier rincón de la casa, cualquier garaje, ahí hay un laboratorio de droga. Impresionante. Y el Beni, claro, es un espacio espectacular para el despegue de las avionetas. La droga que sale for export sale del Beni. Y bueno, esa es la situación del país, un país penetrado por todas sus arterias y venas a través del narcotráfico, y eso le conviene también al gobierno formal, ¿no? Porque la crisis económica tiene un colchonazo, ¿no? No se cae, porque hay esos dólares que circulan. Se compran casas, se compran autos, se compra de todo, refrigeradores, televisores, se compra de todo, de todo. La ropa usada está financiada por eso, la construcción está financiada por eso. En fin, la economía del país, esta economía informal que no tiene registro en el Banco Central, es narcotráfico. ¿A qué costo, Amalia? ¿A qué costo? Y tú misma lo has dicho. El costo va a ser la posibilidad de que tengamos un país muy violento en los próximos meses, en los próximos años, porque son mafias que no escatiman cuando se trata de defender sus territorios, sus plazas, como ellos las llaman. Y en Bolivia están operando mafias, carteles del narcotráfico del Brasil, de Colombia y de México. Estos dos últimos con menor intensidad porque han ido cediendo posiciones ante esta irrupción tan grande de los clanes del narcotráfico del Brasil, del PCC concretamente, que ahora tiene su ramificación en el PCU, en el primer comando de Uruguay, con Sebastián Marcet. Y esto va a ser muy grave. Imagínense lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Chapare. Aparece un grupo o dos muchachos montados en una motocicleta, se bajan y le pegan un tiro en la cabeza a las personas que están ocupando un vehículo. Pero bueno, qué sorpresa, Amalia, qué sorpresa. ¿De quién nos está visitando? La gata miau miau opina que la situación es gravísima, gravísima. Sí, para continuar, mientras tú disfrutas de miau miau, estamos anotando que realmente esto puede ser muy complicado, pero además hay otro efecto muy nocivo para la sociedad boliviana, y es que ha incrementado los niveles de consumo de droga en nuestro país de manera sideral. Los muchachos, los jóvenes, incluso personas mayores están consumiendo mucha droga, mucha marihuana, están consumiendo mucha cocaína, incluso está llegando al país drogas químicas como el fentanilo. Entonces, no están tomando en cuenta que la estabilidad económica, toda esta especie de burbuja económica en la que estamos producto del narcotráfico, a la larga va a tener un costo tremendo en términos sociales y familiares. Bueno, Cacho, esto es terrible. Podríamos marcar el año 2023, es el año de la crisis económica en la economía formal y el apogeo, el boom del narcotráfico que, por supuesto, acolchona la otra crisis, pero que esos dólares no entran al Banco Central y por lo tanto tampoco van a resolver. Lo que van a incrementar son todos los daños sociales y la violencia. Y cuando entremos en esa espiral de violencia, salir de ella, es que hay que mirar a Colombia, para saber el camino, la crueldad, el derramamiento de sangre que nos espera, si es que no se cambia de gobierno para un gobierno que diga alto al narcotráfico. No creo que este gobierno pueda hacerlo, porque está claro que hay vínculos muy fuertes, que se arrastran desde la era de Evo Morales, eso queda claro.
Así es. Así es, Amalia, es un tema muy complicado, muy profundo, hay que seguir analizándolo. Yo te convoco, te invito, Amalia, que sigamos desenterrando, desentrañando los efectos y todo este laberinto que supone la narcoeconomía en nuestro país. Bueno, Cacho, yo creo que ya hemos llegado al fin de esta edición de Último Momento y mañana seguiremos con otras noticias. Claro que para cerrar, podríamos actualizar los hechos de hoy. Por favor, te cedo la palabra. Cómo no, Amalia, amigos, para hoy se tendrá previsto, está en cuarto intermedio en la sesión del Senado para aprobar el presupuesto general del Estado. Se interrumpió esta madrugada porque están objetados 2 artículos vinculados a la posibilidad de que podamos recibir un préstamo, se apruebe un préstamo de $700 millones. Los parlamentarios de la oposición dicen esto es de contrabando, nos quieren meter 2 artículos de contrabando, así que se paró la sesión y por tanto se paró también la sesión reservada que debe aprobar o rechazar los ascensos a la policía. Don Eric Holguín, el comandante de Santa Cruz, apareció con gorro de Papá Noel esta víspera, esperando el regalo de Navidad, que es la estrella dorada, el grado de general, para estrenarlo, me imagino, en 2024. Bueno, va a tener que esperar porque hasta ahora no se reúne el Senado y no se sabe qué va a decidir en relación a su futuro. Y finalmente está un nuevo revés que ha venido de parte del Tribunal Supremo Electoral a don Evo Morales y a sus seguidores, porque anoche, cerca de la medianoche, se pronunció el Tribunal Supremo Electoral rechazando, declarando improcedente el recurso extraordinario de revisión que planteó el EVISMO en relación a la anulación del Congreso de la OCAEñe y por tanto ha ordenado que se realice un nuevo Congreso en el MAS, que debe ser consensuado, por supuesto, con las organizaciones sociales en este momento cooptadas por el arcismo. Entonces no sabemos qué es lo que va a responder Evo Morales y sus seguidores, vamos a estar atentos, pero esas son las noticias de último momento. Bueno, Cacho, ha sido un gusto compartir este espacio contigo y con todos los amigos que nos siguen. Será hasta mañana. Un abrazo para ti, para Manuel y para Miau Miau, que me dio un gusto conocerla. Chao, chao. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.